Bueno, vamos a continuar con uno de los temas verdes. En el caso de hoy tenemos el tema número 12 relativo a la ordenación de montes. Y tal y como vimos en el tema anterior, el tema número 5 de montes, las referencias principales va a seguir siendo, por un lado, la Ley de Montes 43/2003 y la Ley Forestal de Andalucía 2 de 1992. También estaríamos prestando la atención al Reglamento Forestal de Andalucía, que viene aprobado en el Decreto 208 de 1997, y especialmente dentro del ámbito de la ordenación de montes, las instrucciones en Andalucía que aprueban esa ordenación de montes se recogen en la Orden 13 de mayo de 2022, ¿vale? 13 de mayo de 2022. Es importante hacer una revisión de los anexos que vienen incluidos en esta orden de 13 de mayo de 2022, aquí pone 23, es 13, porque ya nos va dando pistas sobre los distintos tipos de instrumentos de ordenación y sobre los anexos que vamos a tener que estar considerando en función de las características de nuestro monte para ser ordenado. Entonces, en el anexo número 1, en el anexo primero, tenemos el contenido mínimo que debe de tener el proyecto de ordenación de montes, ¿vale? Luego veremos cuáles son los instrumentos, el proyecto, los planes técnicos, etc. El anexo 1 primero, el anexo 1, el contenido mínimo de los proyectos de ordenación de montes, de los POM. El anexo número 2 establece el contenido mínimo del plan técnico de ordenación de montes. El anexo número 3 establece el contenido mínimo del plan técnico de ordenación de montes en su versión simplificada, ¿vale? Sería como el de arriba, pero en su versión simplificada. El anexo número 4 establece las instrucciones que se necesitan para solicitar este plan técnico simplificado, ¿vale? Hay un formulario que se puede rellenar y para ello hace falta seguir las instrucciones que vienen aquí, en este anexo número 4. Luego, en el anexo número 5, vamos a ver el formulario de adhesión a los modelos de gestión forestal. Esos modelos de gestión forestal, como vamos a ver a continuación, están referidos a las masas de eucaliptares y se considera este modelo de gestión forestal, que ya viene predeterminado, como una modalidad de instrumentos que entra dentro de la categoría de plan técnico de ordenación de montes, ¿vale? Tenemos el plan técnico de ordenación de montes a nivel general, el simplificado y los modelos de gestión forestal, que también estarían dentro de esta categoría. ¿Cuáles son esos modelos? Si tenemos el formulario para decir que tú quieres inscribirte ya y participar de ese modelo que ya viene predefinido, ¿cuáles son esos modelos de eucalipto? Pues por un lado, en el anexo número 6 tenemos el modelo para los aprovechamientos de madera con su turno de 9 a 12 años y montes con máximo de 100 hectáreas. Y en el anexo número 7 tenemos el modelo de gestión para eucaliptares con aprovechamiento de biomasa, ¿vale? Como la biomasa se produce más rápido, no hace falta esperar a que se desarrolle el tronco tanto tiempo, el turno es de entre 3 y 5 años. E igualmente tenemos aquí un máximo de 100 hectáreas, ¿vale? Solamente pueden optar a participar o regirse mediante este modelo de gestión forestal espacios que sean como máximo de 100 hectáreas. Hay más anexos dentro de esta orden que aprueba las instrucciones, esta orden 13 de mayo, ojo, 13 de mayo, que aprueban las instrucciones de ordenación de montes. Sí, hay hasta 15 anexos. Y el resto de anexos, desde el octavo hasta el número 15,
pues va a incluir otra serie de actuaciones que también son interesantes, pero que vamos a dejar en una posición secundaria, ¿no? Quizás las 7 primeras sean bastante más importantes y bastante más preguntables que el resto, que pueden tener que ver con comunicaciones, renovaciones, etc. Bueno, en el ámbito de la ordenación de montes, ¿cuáles son las competencias del Estado y cuáles son las competencias de la comunidad autónoma? El Estado, veníamos recordando que tenía la competencia para la legislación básica en materia de montes, en materia de gestión forestal. Las directrices básicas, la legislación básica va a ser competencia del Estado. Luego el Estado va a dictar también el contenido mínimo que deben de tener las instrucciones o los instrumentos de ordenación. El mínimo que va a tener los instrumentos de ordenación lo va a decir el Estado. Luego, la comunidad autónoma, además de ese mínimo, podrá especificar más cosas. Y dentro de eso que pueda llegar a especificar la comunidad autónoma, el Estado también va a estar participando. Incluso cuando se vayan a diseñar esos modelos de gestión forestal que veíamos viendo anteriormente, que los va a diseñar la comunidad autónoma, el Estado también va a participar de ese diseño de los modelos de gestión forestal y también va a participar en el modo por el cual la ciudadanía puede adscribir un monte suyo, que veíamos que tenía que ser menos, o sea, como máximo de 100 hectáreas, a ese tipo de modelo, ¿vale? El procedimiento de adhesión va a ser desarrollado o diseñado también por la comunidad autónoma, pero con participación del Estado, ¿vale? Entonces, el Estado también tiene competencia en la participación en el diseño de los modelos de gestión forestal y en el procedimiento de adhesión. Entonces, ¿qué competencias tiene la comunidad autónoma? En nuestro caso, Andalucía. Pues la regulación específica, más concreta, de la gestión forestal, atendiendo siempre a estas directrices básicas, a esta legislación básica que va a realizar el Estado. Y la comunidad autónoma también tiene la competencia de diseñar los modelos de gestión forestal y su procedimiento de adhesión. Y, como decíamos anteriormente, va a contar con la colaboración del Estado. Ordenar un monte. ¿En qué consiste ordenar un monte? Ordenar un monte consiste en organizar sus valores e infraestructuras. O sea, sé que vamos a estar viendo dentro de un monte qué valores tiene, y se entienden por valores, pues tanto los recursos medioambientales, los recursos económicos que se puedan aprovechar o que se puedan explotar. Vamos a estar viendo las funciones ecológicas que se producen, todos los valores que tiene asociado el monte, también los valores de uso y disfrute del monte. Y por otro lado también vamos a estar viendo las infraestructuras que hay en el monte o que puede haber en el monte y vamos a organizar todo ello con vistas a procurar el máximo beneficio económico por un lado, pero vamos a estar también al mismo tiempo procurando la conservación del monte y el respeto pues a sus valores naturales, ¿no? Entonces, la ordenación del monte procura el rendimiento económico al mismo tiempo que la conservación y dentro de la conservación pues entendemos también aquellas funciones medioambientales que son de interés, ¿no? Que quizás no tienen una cuantificación económica, pero que sí son importantes de cara a la protección del suelo, de las especies protegidas, de un medio ambiente saludable, etcétera. Un monte ordenado es aquel que dispone de instrumentos de ordenación vigente. Es decir, un monte es un monte. Ya lo vimos en el tema anterior, en el tema número 5. Ahora bien, para que un monte se considere como ordenado, debe de tener un instrumento que lo ordene. Y es más, ese instrumento debe de estar vigente. No puede estar caducado. Si un monte tiene un instrumento que está caducado, ese monte no está ordenado, porque tiene que ser vigente, tiene que estar vigente. Y bueno, dentro de esta ordenación, ¿cuáles son las instrucciones? Bueno, pues las instrucciones para ordenar los montes son aquellas que vienen recogidas, como vimos anteriormente, en la orden
13 de mayo de 2022, ¿vale? Ya son dos fallos. Es 13 de mayo de 2022. Ahí vienen las instrucciones de ordenación de montes. Y se va a fomentar por parte de la administración la agrupación de montes para que sean ordenados. ¿Por qué? Pues como estuvimos viendo en la clase anterior, resulta más sencillo para la administración llevar una supervisión de la ordenación de montes, de las actuaciones que se están realizando en los montes, si un mismo instrumento aplica para un conjunto superior, mayor de distintos montes, ¿no? Quizás el monte a nivel de concepto geográfico sea un solo monte, pero entendemos como diferentes montes porque, bueno, dentro del monte global, una parcela o un monte o terreno forestal es de un propietario, el otro es de otro. Quizás todos forman parte de un mismo conjunto geográfico territorial, pero se consideran como distintos montes porque sus propietarios son distintos. Entonces se va a fomentar que se agrupen para ordenarse de manera simultánea. Eso por un lado a la administración le viene bien porque ya no va a tener que estar, no, pues aquí vamos a tener que estar mirando pero aquí vamos a tener que estar mirando el otro instrumento de ordenación y que los requisitos o las condiciones sean distintas, ¿no? Entonces, si el instrumento es común, para la administración se lo facilita porque tiene que aprobar menos instrumentos y porque a la hora de supervisar también va a tener que estar revisando menos documentos. Por otro lado, en parte es interesante en parte también para los propietarios y los titulares de los distintos montes o de los distintos terrenos forestales porque esa agrupación puede favorecer que determinadas actuaciones las hagan en conjunto, en común y puedan incluso reducir costes, ¿no? Si distintos propietarios se unen, pues todas las actuaciones que tienen que ver con la prevención de incendios forestales o con la aplicación de tratamiento fitosanitario o lo que sea, los pueden hacer también y se pueden organizar en conjunto. Y eso también pues, se entiende que les puede llegar a salir más barato. ¿Qué montes deben de ser ordenados? Esto lo habíamos visto anteriormente, pero vamos a ver que todos los montes públicos, ya sean los montes patrimoniales o los montes demaniales, deben contar con un instrumento de ordenación. Pero tanto los demaniales de utilidad pública como los protectores, que son privados, están obligados. O sea que a efectos prácticos es lo mismo, pero a nivel de pregunta de examen, aunque sea una estupidez y una tontería, porque a efectos prácticos es lo mismo, pues sí es verdad que te pueden preguntar cuáles son los que deben de tener el instrumento o cuáles son los que están obligados a, ¿vale? Entonces, bueno, pues todos los montes públicos, incluyendo los patrimoniales, deben contar con instrumentos de ordenación, pero entre comillas, solo los demaniales de utilidad pública y los privados protectores son los que están obligados a contar con instrumentos de ordenación, que al final es lo mismo, pero bueno. ¿Qué pasa entonces con los montes privados, el resto de montes privados? Bueno, con carácter general, el resto de montes privados solo va a tener la obligación, entre comillas, o el deben de tener instrumento de ordenación solo si se lo exige un PORN, un plan de ordenación de recursos naturales. PORN, plan de ordenación de recursos naturales. Si un PORN se lo exige, pues entonces sí. Si no, no es necesario. Por lo menos, esto es lo que nos dice la ley y la normativa, nos dice esto, en el ámbito de ordenación de montes a nivel genérico. A nivel específico, vamos a ver que realmente luego, si un monte, si tú quieres hacer un aprovechamiento forestal, sí necesitas un instrumento, ¿vale?
Entonces, si tú quieres lo que pasa es que eso entra ya dentro no tanto de la ordenación de montes, sino como del aprovechamiento forestal, que es otro tema que veremos en otro lado. Con carácter general, el monte de por sí solo, un monte privado de por sí solo, no tiene por qué tener un instrumento de ordenación. No tiene por qué tenerlo de manera general. Si tú tienes un monte y no quieres tener ningún aprovechamiento forestal, no te hace falta. Eh, si tienes un monte y quieres un aprovechamiento forestal, sí vas a necesitar un instrumento de ordenación, ¿vale? Ahora bien, también con carácter general. Hay un tipo de planificación o de, entre comillas, vamos a decir planificación, ¿vale? Hay un tipo de planificación que sí afecta a todos los montes y que tiene que ver con la prevención de incendios forestales. Lo que pasa es que como es por otro lado, va por tema de incendio. Entonces, en su tema correspondiente vamos a ver que todos los montes deben de contar con un plan de prevención de incendios forestales. Eso sí, eso es obligatorio para todos los montes. ¿Qué es lo que pasa? Que el instrumento de ordenación de montes, que está más orientado a los usos y aprovechamientos, principalmente, este tipo de instrumento, ¿qué es lo que pasa? Que también puede incluir actuaciones de prevención contra incendios forestales. Entonces, si un instrumento de ordenación ya contempla estas actuaciones de prevención, pues se considerará que ya tiene su plan de prevención, aunque no se llame plan de prevención, pero se considerará que sí que lo tiene. Vale, entonces recapitulando, el resto de montes privados solamente va a necesitar un instrumento de ordenación si se lo exige un POR que le resulte de aplicación. Luego veremos sobre los POR. Bueno, si hay montes que tienen la obligación de tener instrumento de ordenación, ¿qué plazo tienen para hacer efectivo ese deber? ¿Qué plazo de tiempo tienen para que se cumpla esa obligación? Pues el plazo va a ser de 25 años y es muy facilito, son 25 años desde que se aprueba la ley de montes y sabemos que la ley de montes se aprueba en 2003 porque es la ley 43 de 2003. Entonces, 25 años después de la ley de monte nos lleva hasta 2028. Una vez que sea finales de 2028, todos los montes obligados deben de contar con un instrumento de ordenación. Muy bien. Aquí hay otra cosa. Plan de ordenación de recursos naturales. ¿Vale? Plan de ordenación de recursos naturales. Sigue un poco la línea de los instrumentos, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es el PORN que veníamos diciendo, ese plan de ordenación de recursos naturales, PORN, que sigue la línea de la ordenación del monte, pero tiene un carácter básico y fundamental, ¿vale? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que el PORN se va a redactar y se va a poner en determinadas circunstancias cuando se quiera, con carácter general, cuando se quiera preservar y proteger determinados valores medioambientales, con un poco de fuerza, ¿no? Y se quiera regular pues, la sostenibilidad de todos los aprovechamientos, las actuaciones y demás, con carácter general. Lo que pasa es que es como un instrumento de ordenación de carácter básico fundamental que está como en una posición jerárquica superior, lo que significa que va a quedar como una base. Y en función de esa base, luego sí que se van a desarrollar los instrumentos de ordenación del monte concreto. ¿Vale? El plan de ordenación de recursos naturales, el PORN, de alguna manera podríamos decir que abarca una gran extensión y que dentro de esa extensión puede haber distintos montes que van a tener sus propios instrumentos de ordenación. O no, o puede haber un PORN y debajo también solamente un único instrumento de ordenación porque esté todo agrupado. La cuestión es que el PORN va a estar
en una posición jerárquica superior y el instrumento de ordenación va a tener que ajustarse a lo que diga el porn, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de instrumentos de ordenación, aunque en realidad se podría entender que sí, que el porn es un instrumento de ordenación, realmente nos vamos a estar refiriendo a los otros que vamos a ver a continuación. Pero ahora vamos a ver el porn, plan de ordenación de recursos naturales. Ordena los recursos, establece las normas, las limitaciones. Hay dos tipos de porn. El porn territorial, que se caracteriza por tener un ámbito de aplicación sobre un territorio que de alguna manera tiene unas características físicas del territorio o unas características sociales, económicas o naturales, ecológicas, que de alguna manera como que comportan una unidad, ¿no? Hay un territorio homogéneo de alguna manera en tanto al tipo de ecosistema que puede tener, el tipo de actividad económica que se desarrolla, las características físicas, el tipo de paisaje, todo eso, ¿no? Forma como un territorio, una unidad territorial y para este tipo de espacios se hace un porn territorial. Otro tipo de porn, porque solamente hay dos, es el porn especial, que tiene un carácter especial. Y ya no tiene por qué ser tanto en función de un solo territorio, que también podría ser una unidad territorial, pero también podría ser una unidad territorial por aquí, espacio de por medio, discontinuo, y otro territorio por aquí. Y el mismo porn aplicaría para este espacio y para este otro, ¿vale? O el porn especial que aplicara para un espacio solamente. Y el porn especial lo que viene a hacer es buscar a través del planeamiento, busca la solución a unos problemas concretos que tienen algunos de los recursos naturales. Algunos de los recursos naturales, en el caso de que sea para distintos espacios, en este espacio y en este otro espacio, hay un problema común en ambos espacios y entonces se hace un plan que sirva a estos espacios y les ayude a resolver ese problema que tengan. Entonces el porn especial está orientado a la resolución de problemas de unos determinados recursos. Y el ámbito, como decíamos, puede ser una sola unidad de manera continua o de manera discontinua. El ámbito puede ser discontinuo porque hay un espacio aquí, otro allá, tal. El PON incluye un diagnóstico que va a reflejar la situación global de partida, ¿no? Cómo está el espacio, qué características tiene, qué capacidades productivas tiene, cuál es su evolución previsible, tanto si se deja sin hacerle nada o como si se hacen actuaciones, cuál es la evolución previsible que puede tener este espacio, y se va a incluir información georreferenciada, es decir, se va a incluir información que se sabe cuál es la información, como pueda ser información más sensible, ¿no? De que aquí hay un espacio que es un hábitat de especies que están en peligro de extinción, o se sabe que aquí hay una producción de ciertos recursos que es muy valioso o menos valioso, pero está localizada, está georreferenciada, ¿vale? Entonces, el PORN va a incluir un diagnóstico y también va a incluir programas o actuaciones que se quieren realizar allí o que van a realizarse. Medidas para fomentar el espacio, para fomentar la economía de los pueblos que están por ahí. Se van a incluir también, en el caso de que le aplique, declaraciones de utilidad pública de determinados espacios, de determinados, sí, ¿no? Bienes. O interés social, ¿no? Declaración de interés social que hay por hacer una determinada actuación. Se van a incluir también las prioridades entre los distintos tipos de actuación que se quieren hacer o entre los niveles de conservación. Y como habíamos dicho anteriormente, este PORN tiene un carácter básico fundamental.
lo que significa que el resto de instrumentos de ordenación, los que veremos a continuación, y que ya hemos visto anteriormente en el anexo de la orden 13 de mayo de 2022, el proyecto de ordenación de montes, los distintos tipos de planes técnicos de ordenación de montes, todo ese tipo de instrumentos de ordenación va a tener que ajustarse al PORN si lo hubiera. Lo que diga el PORN, el instrumento tiene que atenerse a ello, si lo hubiera, porque no siempre va a haber un PORN. Tramitación del PORN. Bueno, la propuesta para que se realice un PORN parte de la consejera de Medio Ambiente. Ahora, quien aprueba, quien decide si se va a tramitar ese PORN o no y si se va a elaborar es el Consejo de Gobierno, ¿vale? Es el Consejo de Gobierno. Entonces, una vez que el Consejo de Gobierno dice, mira, sí, creemos que es interesante aprobar un plan de ordenación de recursos naturales en este espacio, como bien ha dicho la consejera de Medio Ambiente, la persona titular de la consejería. Y entonces, ¿qué implica eso? Pues nada más que se acuerda que eso se va a hacer, directamente se aplica un régimen de protección provisional, por el que no se van a poder hacer cambios sensibles. Cualquier cambio que sea sensible y pueda afectar a los recursos naturales, a las especies que allí estén, cualquier cambio sensible no va a estar permitido, salvo que se le solicite a la Administración Forestal, que entiéndase por Administración Forestal la Consejería de Medio Ambiente, que se les solicite un informe favorable y ésta lo emita y diga, mira, pues sí, creo que la actuación que tú quieres hacer, aunque puedas ser sensible, creo que no hay problema con los objetivos que nosotros queremos conseguir de conservación y demás. O sea que sí, le da el visto bueno. Si por lo que sea le dice que no, pues nada. Y si no responde en el plazo de 90 días que tiene para emitir este informe, se va a entender que sí le permite hacer esa actuación, incluso aunque pueda producir un cambio sensible. Sin embargo, hay dos cuestiones. Una cuestión es que eso no quita que la administración a lo mejor no ha contestado en plazo, pero luego ve que la actuación puede ser peligrosa. Entonces la administración puede decir, oye, mira, perdona que no te he contestado en plazo, por el motivo que sea, pero lo que tú quieres hacer no lo puedes hacer, porque es peligroso, porque es un cambio sensible y va a repercutir negativamente. Entonces, esa potestad la sigue teniendo la consejería, pero se nos dice que si le solicitan el informe y no le contesta, se entiende que sí. Eso era una cuestión. Ahora, la otra cuestión es que, por otro lado, se nos dice que cuando una persona quiere hacer una actuación, la solicita y pasa el tiempo, aunque aquí dice que es positivo, también de alguna manera se sobreentiende que las cosas que realmente vayan a ser perjudiciales y que vayan en contra de la ley, por más que este silencio positivo te faculte para que tú hagas esa actuación, lo que no es permitido es que tú hagas una actuación que vaya en contra de la ley, ¿vale? Entonces, es silencio positivo en todo aquello que no contravenga la ley, ¿vale? Muy bien. En la tramitación de estos PORN, también hay un trámite de información pública, en los cuales la ciudadanía tiene un mínimo de 30 días para pronunciarse y participar de alguna manera, para expresarse. Y también se va a dar audiencia a las personas interesadas, aquellas personas que sean titulares de las parcelas donde se vaya a hacer el PORN, o entidades empresariales o asociaciones, ONGs que tengan que ver con la naturaleza o la gestión agrícola, forestal, lo que sea. ¿Cómo se aprueba el PORN? Pues para aprobarse, de entrada se nos dice que el PORN necesita un informe del Consejo Forestal Andaluz. No se puede aprobar el PORN sin el informe del Consejo Forestal Andaluz. Y lo va a aprobar el decreto del Consejo de Gobierno.
aunque la propuesta la hace la consejería y la elaboración se entiende que la hace también la consejería, tanto el acuerdo de inicio, el visto bueno para que se empiece a tramitar y la aprobación final le corresponden al Consejo de Gobierno. Muy bien. Instrumentos de ordenación. Repitiendo un poco lo de antes, porque va un poco en la línea del PORN, ordenan la gestión del monte y se ajustan al PORN si lo hubiera. Vale. ¿Qué tipos de instrumentos hay? Pues por un lado está el proyecto de ordenación de montes, ¿vale? Que ya nos dice aquí que es para montes públicos, ojo, públicos, montes públicos que tienen una superficie igual o mayor de 400 hectáreas. Si tiene 400 hectáreas, ¡pum! Proyecto de ordenación de montes. Si tienen más de 400 hectáreas, también ¡pum! Este proyecto de ordenación de montes, este POM, es el instrumento de ordenación preferente. ¿Por qué? Porque es el que más detalle tiene, es el que más lujo de detalles tiene y el que va a estar mejor hecho. Va a ser más laborioso elaborarlo, pero es el que va a estar mejor, el más completo y demás. Entonces tenemos el POM por un lado y por otro lado tenemos el PTOM, el Plan Técnico de Ordenación de Montes, que está realizado, o sea, está pensado especialmente para los montes privados, ¿vale? El de arriba para los montes públicos desde 400 hectáreas y el plan técnico está pensado especialmente para los montes privados, pero se nos dice también que va a ser suficiente para los montes públicos que tengan menos de 400 hectáreas, ¿vale? Uno es el preferente a nivel general, que es el POM, y el otro, el plan técnico, va a ser de alguna manera como el de los privados, pero que también va a ser suficiente para los públicos con menos de 400 hectáreas. Y este es el básico, el plan técnico básico. Pero como veíamos en el anexo de la orden 13 de mayo de 2022, hay más. Está el plan técnico simplificado y teníamos también modelos de gestión forestal que se consideran como planes técnicos. Lo que pasa es que ya son modelos que están realizados. Lo veremos después. ¿Cuál es el contenido mínimo? Además de lo que ya viene expresado en los anexos propios, ¿no? El POM en el anexo 1 y el PT en el anexo 2. El contenido mínimo para los montes en general va a ser programas de aprovechamiento. Programas de aprovechamiento que van a tener carácter anual. Programas anuales de aprovechamiento. Eso para los montes en general. Para los montes públicos le vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca y vamos a ver que no solo van a ser programas de aprovechamiento, van a ser programas anuales de aprovechamiento, mejora e inversión. ¿Vale? Eso para los montes públicos. Una vuelta de tuerca. Aprovechamiento, mejora e inversión. ¿Y cuál es el procedimiento para que se apruebe, se elabore un instrumento de ordenación? Pues la persona titular de los derechos, que no es lo mismo que la propietaria, porque la propietaria puede no utilizar el monte y ceder con carácter temporal el uso y disfrute del monte, le cede los derechos de uso, ¿no? Entonces la titularidad de los derechos lo tiene otra persona. Bueno, pues la persona titular de los derechos va a tomar la iniciativa para que se elabore el instrumento de ordenación para su monte. Este instrumento de ordenación con carácter general lo va a elaborar una persona técnica, ¿vale? Y cuando se haya realizado, cuando esta persona técnica haya realizado el instrumento, va a poner la persona técnica su firma y la persona promotora, que se entiende como promotora, la titular de los derechos, también va a firmar. Y una vez que esté el instrumento con la firma de ambas de estas personas, ya sí se le puede mandar a la consejería para que lo revise y lo apruebe en su caso. Ahora nos dice aquí, en cursiva, podría ser elaborado por la consejería si hubiera convenio. Es decir,
nos ponemos en el caso de que hay una administración pública que tiene un monte que no está usando y dice, mira, yo este monte no lo estoy usando, no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo interés por hacer una gestión, entonces si quieres te cedo la titularidad de los derechos a la Consejería de Medio Ambiente, ¿no? Un ayuntamiento se lo cede a la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente, por convenio, pues va a ser la encargada de elaborar el instrumento, aprobarlo y demás, ¿no? Y de hacer pues las gestiones. De pronto también dice, bueno, pues ahora que tenemos esta cesión del uso, pues vamos a facilitar también que ciudadanos puedan utilizar los aprovechamientos forestales y que pues pongan sus abejas, que saquen sus maderas, sus frutos, etcétera, por procedimientos públicos, convocatoria pública. Entonces, imaginémonos que ya tenemos el instrumento de ordenación con la firma de la titular y con la firma de la persona técnica que ha elaborado el instrumento. ¿Cómo lo aprobamos? Pues se lo vamos a mandar a la consejería, concretamente a la delegación provincial, donde se encuentre el monte o donde se encuentre la mayor parte del monte. Y va a ser la delegación provincial con carácter general quien la apruebe. Salvo que se dé el caso que el monte en cuestión tenga una parte afectada por otra consejería, que no sea la de medio ambiente, y tenga cierto interés y tenga de alguna manera que pronunciarse al respecto. Entonces, en el caso de que tenga que intervenir el informe de otra consejería distinta a la nuestra, quien va a aprobar ese instrumento de ordenación ya no va a ser la delegación provincial, sino que va a ser la consejera, siempre que incluya el informe de otra consejería. ¿Y cuál es el plazo para tramitarse el instrumento de ordenación con carácter general? Pues van a ser 3 meses con silencio positivo. 3 meses porque se entiende que la persona técnica tiene conocimientos de la legislación que regula el ámbito forestal y que el instrumento con carácter general lo que está procurando es ordenar los recursos y regular su aprovechamiento para que se realice de manera sostenible. Entonces, se entiende que va a generar un bien para el monte y para la economía y por tanto se permite o se posibilita mediante el silencio positivo. Proyecto de ordenación de montes, POM. Vamos a ver el POM, que es uno de los instrumentos de ordenación. Es el instrumento de gestión preferente. De todos los que hay, el preferente, el mejor por así decirlo, y el más deseable es el POM, porque tiene un mayor nivel de detalle. ¿Vale? Entonces es el preferente, el POM. Y además dice que es obligatorio para los montes públicos que tienen 400 hectáreas o más, desde las 400 hectáreas. ¿Qué incluye? Bueno, pues incluye un título preliminar con los antecedentes que justifican la necesidad de ordenación, incluye un análisis y un diagnóstico, un análisis de qué es lo que tenemos y cómo lo tenemos en este monte, y una programación a corto y a largo plazo para saber qué hacemos con eso que tenemos. Y al mismo tiempo vamos a hacer una revisión de la ordenación. Como vamos a ver, los instrumentos de ordenación tienen una vigencia, lo que quiere decir que cuando termina ese plazo de vigencia, caducan. Y los montes que tienen obligación de estar ordenados no pueden no tener un instrumento vigente. Entonces ya se está previendo que antes de que termine la vigencia de ese instrumento se haga una revisión y se renueve para que siga teniendo un instrumento vigente. Y además va a incluir cartografía, que va a estar integrada en sistemas de información geográfica. Cartografía con información georreferenciada. Y los sistemas de información geográfica son, podríamos decir, a grosso modo, de una manera muy simple, que son mapas interactivos, donde tú vas a poder estar haciendo consulta de quiero saber
¿Cuántas especies forestales tengo de este tipo? Pum, se lo preguntas y el mapa te devuelve esa información. Vale. Y se pueden hacer consultas más complejas. Bueno, ¿cuál es la vigencia del POM, del proyecto de ordenación de montes? Pues va a ser, como mínimo, la vigencia del plan especial, ¿vale? El plan especial, lo veremos después, va a haber un plan general y un plan especial. El plan especial contiene ya más a nivel de detalle las actuaciones que se van a realizar y se nos dice que el POM va a tener como mínimo la vigencia del plan especial. Vale, entonces, el proyecto de ordenación de montes, ¿qué debe de tener como mínimo? Ya anteriormente habíamos visto que estaban lo de los programas de aprovechamiento, ¿no? Ese tipo de programación a corto y a largo plazo. Y también veíamos que en el anexo número 1 de la orden 13 de mayo de 2022 viene el contenido mínimo para los proyectos de ordenación de montes. Ahora vamos a ver el plan técnico de ordenación de montes, que hay uno que es el básico, hay otro que es simplificado y también están los modelos de gestión forestal que se consideran como planes técnicos de ordenación de montes. Como modelos o planes, no, se llaman modelos de gestión forestal, pero que se consideran como que sean planes técnicos de ordenación. Entonces, el anterior, el proyecto de ordenación de montes, es el preferente. Este ya no es tan preferente. Este va a estar más dirigido a los montes privados y respecto a los públicos va a ser suficiente para los montes públicos que tienen menos de 400 hectáreas. Recordamos que 400 hectáreas ya sería un POM, un proyecto de ordenación. Ahora, si es menos de 400 hectáreas, es suficiente un plan técnico, ¿vale? Eso para los montes públicos. Con carácter general, los montes privados, independientemente de su tamaño, van a ser planes técnicos. Con carácter general, ¿no? Si alguien quiere tener más detalle, pues siempre va a poder hacer un proyecto de ordenación. Pero el mínimo es ese. ¿Qué incluye? Bueno, pues con carácter general incluye lo mismo que el proyecto de ordenación de montes, pero va a ser de una manera más simple, más sencilla. Y dentro de la estructura del plan técnico no va a tener un título preliminar que sí lo tiene el proyecto de ordenación. Entonces, como habíamos visto, incluye lo del diagnóstico, esa programación y esa revisión que estábamos viendo anteriormente. ¿Qué tipos hay? Pues está el plan técnico de ordenación de montes general, el simplificado y adhesión a modelos de gestión forestal. Están los modelos de gestión forestal, que son ya modelos que están predefinidos y que son, si este es el simplificado, este es el simplificado del simplificado. ¿Vale? Y luego también existe la posibilidad de, bueno, la posibilidad no, que directamente es así, las dehesas, esas extensiones territoriales con un arbolado muy extendido, ¿no? Típico de las producciones agropecuarias de jamón de bellota, eh, con los alcornoques, las encinas y todo. Si estas dehesas tienen menos de 400 hectáreas y cuentan con un plan que sirve para la gestión integrada de la dehesa, como este tipo de plan de gestión integrada es similar a un plan técnico de ordenación, se va a considerar que las dehesas con plan de gestión integrada se considera que ya disponen de un plan técnico de ordenación de montes simplificado. ¿Vale? Entonces, los tipos de planes técnicos son estos y esto se considera como si fuera uno de ellos también, uno simplificado. ¿Cuál es la vigencia? Pues de la misma manera que el proyecto de ordenación de montes va a ser como mínimo la del plan especial. ¿Qué contenido mínimo tienen los planes técnicos? En general, ¿vale? El simplificado y los modelos de gestión, eso va por otro lado. Pero el general, ¿cuál es el contenido mínimo? Pues el que viene en el anexo número 2 de la orden 13 de mayo de 2022. Vale. Tipos de planes técnicos de ordenación de montes.
el básico, que tiene una regulación más sencilla que el PON, el contenido mínimo viene en el anexo 2 y la vigencia mínima es la del plan especial. El simplificado, ¿vale? Que aquí hay que hacer una pequeña parada y explicación. Tanto el PETON, el plan técnico, como el proyecto de ordenación anterior que veíamos, esos dos que son más extensos, se redactan. Es decir, tienes que mirar en los anexos el contenido mínimo y ahí empiezas con el ordenador. Pues el contenido mínimo, bla, 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 y te pones a redactar en función de lo que te van pidiendo. Y lo redactas tú. Se puede decir como que el instrumento, el documento, tú lo generas. Sin embargo, este plan técnico simplificado ya tú no tienes que redactarlo, porque viene un formulario que incluye ya los contenidos necesarios y tú simplemente los rellenas. Entonces no tienes que estar viendo el anexo, simplemente es más sencillo, ¿no? Y ya está guiado. De todas maneras, eh, el formulario viene en el anexo número 3 y de todas maneras el anexo número 4 viene con las instrucciones que te ayudan a rellenar este formulario, ¿vale? La vigencia va a ser de 10 años, ya es una diferencia porque no es el mínimo como la del plan especial, ya se está diciendo que la vigencia va a ser de 10 años en el simplificado, un dato importante que se diferencia de los dos anteriores. Y se nos dice que los planes de gestión integradas de la dehesa en los montes con menos de 400 hectáreas se consideran que tienen un plan técnico de ordenación de montes simplificado, ¿vale? O sea que los planes de gestión integrada de la dehesa se asemejan o se corresponden o equivalen a este plan técnico simplificado. ¿Cuáles son los otros? Pues como los otros tenemos los modelos de gestión forestal y la posibilidad de adherirte a esos modelos de gestión forestal. Son modelos que ya están predefinidos y concretamente, bueno, para inscribirte tienes que rellenar el formulario que viene en el anexo 5 y hay dos modelos de gestión forestal que ya están definidos. Uno es eucaliptar para madera en el anexo 6, los anexos van por orden, ¿no? Como estamos viendo, y se nos dice que solamente pueden aplicar a este modelo de gestión forestal espacios que tienen como máximo 100 hectáreas, ¿vale? Los modelos de gestión forestal como máximo 100 hectáreas. 100 sí, más no, menos también sí. Y para madera, como la madera tarda más en producirse, pues tiene un turno de entre 9 y 12 años. El otro modelo también es para eucaliptar, pero en vez de ser para madera, es para biomasa. Es decir, se va a utilizar esa producción de materia para producir energía con carácter general. Entonces, el siguiente anexo que le corresponde es el número 7 y como no hace falta que el tronco crezca y se haga grande, porque el aprovechamiento no es de madera, sino que es simplemente la masa, pues el turno va a ser de 3 a 5 años y se repite la superficie máxima de 100 hectáreas. Muy bien. Programación anual de actuaciones. Todos los montes van a tener su programación con carácter anual del aprovechamiento, ¿no? Con las actuaciones de aprovechamiento, actuación en general. Y esto es para todos los montes. Pero veíamos anteriormente que los montes públicos iban a tener programas de aprovechamiento, defensa y mejora, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que los montes públicos van a incluir en su programación no solamente actuaciones encaminadas a los aprovechamientos, sino que también van a incluir actuaciones de inversión y de mejora del estado forestal en general, ¿no? O del estado forestal, o del estado de la infraestructura, o del estado del monte en general. Muy bien. Tipos de actuaciones dentro de las que mencionábamos anteriormente como de defensa
actuaciones de defensa pueden ser sobre incendios forestales o plagas y enfermedades. Las actuaciones preventivas sobre incendios forestales son obligatorias todas. Tanta importancia tiene las actuaciones preventivas sobre incendios forestales que, como veremos en el tema correspondiente, todos los montes sí o sí tienen que tener un plan de prevención de incendios forestales. Y sus actuaciones anuales son obligatorias y todos los años hay que justificar que se han hecho las actuaciones correspondientes. Tanta es su importancia que es así. El resto de actuaciones que estén contempladas en el instrumento de ordenación simplemente van a tener carácter indicativo. Si tú en tu instrumento de ordenación prevés como posibilidad de aprovechamiento, pues actuaciones de aprovechamiento, ¿no? Como la corta o la recolección o lo que sea, no te obliga a que lo hagas, solamente tiene un carácter indicativo y que si lo vas a hacer, pues vas a tener que estar haciéndola pues de tal manera, ¿no? Según esas instrucciones del instrumento. Entonces, el resto de actuaciones son indicativas, pero las que tienen que ver con prevención de incendios forestales sí son obligatorias. Sí, vale. La programación es redactada por la persona titular y se va a comunicar a la consejería, ¿vale? Estos programas son la persona titular hace como la redacción de la programación y se lo comunica a la consejería, salvo que el monte esté siendo gestionado por la consejería y en tal caso pues no sería necesario comunicárselo porque ya lo estaría haciendo ella misma. El seguimiento de las actuaciones corresponde a la delegación provincial y aquí es donde entraríamos los agentes de medio ambiente especialmente porque especialmente con las actuaciones preventivas sobre incendios forestales, aunque también sobre el resto de actuaciones de gestión forestal, nosotros hacemos investigación y supervisión de que todo va de acuerdo a la normativa, ¿vale? Y eso lo hacen los agentes de medio ambiente de las distintas delegaciones provinciales. El inicio de las actuaciones tienen que comunicarse con antelación. Con comunicarse es suficiente porque ya la consejería ha aprobado el instrumento de ordenación. Entonces ya sabe que tú ahí tienes ciertas cosas y que pues, puedes hacer ciertos aprovechamientos. Pero se establece la obligación de comunicar con 15 días de antelación que vas a realizar ese aprovechamiento o esa actuación porque en el caso de que hubiera condiciones que fueran adversas porque hiciera mucho calor, no hubiera llovido, hace viento y como que se juntan una serie de actuaciones de condicionantes que pueden hacer muy peligroso la realización de determinadas actuaciones, como por ejemplo el uso de la motosierra o desbrozadoras que pueden generar chispas y hacer un incendio. Imagínate si empieza a soplar, hace mucho calor y demás. Entonces, lo comunicas con una antelación mínima de 15 días y durante los 10 primeros días de la comunicación la consejería te puede decir, mira, que aunque tú quieres hacer eso, que ya te aprobamos que lo puedes hacer, ¿no? En el instrumento, no lo puedes hacer ahora mismo porque las condiciones son adversas. Entonces la consejería tiene esa potestad para decirte, mira, que no. Ahora, si no te dice nada, pues se entiende que sí, que puede, que ya está, que puede hacer las cosas porque ya te aprobó ese tipo de actuación en el momento en que te aprueban el instrumento con los programas de actuaciones y todo, ya está, ya tiene el visto bueno. Muy bien. Ahora, desde que tú haces la comunicación y te dan el visto bueno o simplemente se sobreentiende que sí, ¿por cuánto tiempo tú puedes hacer ese tipo de actuación? Pues dice que por un año, salvo que haya otras limitaciones temporales. Y con carácter general es un año porque la programación es anual, ¿vale? Entonces, pues también hace sentido. La estructura ojo aquí, del proyecto de ordenación de montes, que pone plan, pero en realidad debería decir proyecto de ordenación de montes, ¿vale? Vamos a ver la estructura del POM, el instrumento de gestión preferente.
para los montes públicos desde las 400 hectáreas. El PON tiene un título preliminar que incluye los antecedentes que justifican la necesidad de que el monte sea ordenado y que es una característica del PON y que no tiene el PT. El plan técnico no tiene este título preliminar. El resto de la estructura va a ser similar, pero este título preliminar no la tiene. Vale. Ahora vamos a estar viendo el título primero con el inventario, aquella parte de vamos a ver el diagnóstico, qué es lo que tiene, ¿no? Entonces en su primer capítulo vamos a hacer una descripción del monte, un primer acercamiento a la realidad del monte en distintas perspectivas. Luego vamos a estar viendo qué recursos, qué servicios y qué funciones son los que hay en el monte y vamos a ver en el capítulo tercero qué potencial tienen estos recursos, servicios y funciones. Una vez que ya sepamos qué tenemos en el inventario, en el título 2, vamos a ver qué hacemos con lo que tenemos, qué planificación vamos a estar dándole. En el capítulo primero vamos a establecer el modelo de usos, que es como qué tipo de uso, de aprovechamiento queremos darle a nuestro monte. Y para ello vamos a establecer un plan general, ¿vale? En el que vamos a hacer una ordenación a nivel global, general, de todo el monte correspondiente. Y luego sí vamos a entrar a nivel más específico y más concreto mediante planes especiales. Pone plan especial, pero van a ser planes especiales. O pueden ser planes especiales. Quizás solo tenga uno, pero podría tener varios. ¿Por qué? Porque va a haber un plan especial para cada cuartel, ¿vale? Ya veremos qué es un cuartel, pero puede haber varios planes especiales. Y finalmente tenemos el título tercero con la revisión de la ordenación. Veníamos diciendo que no se puede tener un monte obligado a estar ordenado sin instrumentos de ordenación. Entonces, antes de que acabe la vigencia de esta planificación que hemos hecho aquí, vamos a hacer una revisión por si hubiera que cambiar algo, añadir cualquier cosa o lo que sea. Y después de revisar todo eso, pues ya está, estaríamos como renovando la vigencia y la validez de nuestro instrumento de ordenación. Vamos a entrar entonces en detalle sobre el PON. El título preliminar tiene los antecedentes que justifican la necesidad de ordenación. El título primero del inventario analiza el monte y nos va a aportar la información cualitativa y cuantitativa. O sea, que nos va a estar diciendo qué hay y cómo es, cuál es su cualidad, qué hay, cuánto hay y cuál es su calidad. Y todo ello luego nos va a permitir deducir el potencial que tiene, ¿no? Entonces los capítulos son la descripción del monte en distintos ámbitos o facetas, que ahora las veremos, la evaluación de los recursos, servicios y funciones y el potencial de estos recursos, servicios y funciones. Título primero del inventario, capítulo primero, descripción del monte. Vamos a describir el estado legal. El estado legal se refiere a las cuestiones administrativas, podríamos decir. Entonces estaríamos viendo información, al principio se hace una descripción de las características del monte en su estado legal, refiriéndose a qué término, a qué provincia pertenece, a qué término municipal. Quizá podríamos estar viendo cuestiones sobre la propiedad del monte, a quién corresponde el monte. Podríamos estar viendo también información relativa a las lindes. No, pues mira, linda en el sur con la finca de no sé quién y al este con el parque de no sé qué, no sé cuánto, propiedad del ayuntamiento de no sé qué, o de la consejería, tal y cual, ¿no? Cuestiones más administrativas. Y también dentro de esta cuestión administrativa tenemos los enclaves, que dentro de nuestro monte hay un trocito que tiene un uso concreto especial, un enclavado, ¿no? Es como algo que está ahí insertado, clavado, que tiene otro tipo de gestión y otro tipo de uso y por tanto pues lo consideramos también como algo que hay que tener en cuenta a nivel administrativo a la hora de administrar y ordenar el monte. Incluye los enclavados. Vamos a seguir haciendo una descripción primaria del monte refiriéndonos al estado natural
Y entendemos por estado natural, pues ya sí las cosas que tienen que ver más con la realidad física del territorio, del monte. Estamos refiriéndonos a la morfología, qué forma tiene. ¿Hay más montañas con más pendientes o son montes, son valles, son praderas? ¿Cuál es la climatología a lo largo del tiempo? ¿Llueve más, llueve menos? ¿Qué tipo de hábitat conforma? ¿Qué especies hay? ¿No? Estaremos viendo ya más características relacionadas con lo natural. ¿Cuál es su posición geográfica? ¿De qué manera le repercute que esté ubicado el monte frente al mar o que no que esté en el interior? ¿Influye eso de alguna manera? Entonces ahí estamos haciendo un análisis del estado natural. Y nos dice que esta descripción nos va a servir como base para luego zonificar el monte. El monte luego vamos a tener que zonificarlo, por un lado, para hacer el inventario de este propio título, y una vez que tengamos el inventario también tenemos que hacer una zonificación para ordenar los recursos que tenemos. Si el inventario nos dice que tenemos tal cosa, luego ¿cómo lo ordenamos? Pues también otro tipo de zonificación. Y también en la descripción del monte estaríamos viendo el estado socioeconómico, que de alguna manera estamos viendo las inversiones que se han podido realizar, la oferta de bienes y servicios que puede ofrecer el monte en relación con el hombre y especialmente de manera general la relación que tiene la cultura, la relación que tienen los pueblos de la comarca con el monte, de qué manera se relacionan a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social. Se hacen fiestas, se hacen aprovechamientos especiales o rudimentarios o cuál es la relación, cómo se vincula el monte con la población, porque es interesante conocerlo y tenerlo en consideración. Y eso sería el capítulo primero, la descripción del monte. Ahora estaremos viendo en el capítulo segundo, estaremos ya metiéndonos un poco en el análisis de vamos a ver qué es lo que tenemos dentro del monte, ¿no? En esa parte del inventario que estamos viendo. Entonces al principio se hace un diagnóstico y una definición preliminar de uso. De alguna manera vamos a estar viendo cuáles son los recursos potenciales que nosotros vamos a poder estar utilizando, ¿no? De cara a su aprovechamiento económico y también pues vamos a estar considerando otro tipo de servicios y funciones que nos puede proporcionar el monte. Estaríamos haciendo una división inventarial que nos va a facilitar la toma de información, como veremos después a través de los cantones. Pues, si no suena uno, suena otro. Lo vamos a ver con mayor detalle después. Y aquí tenemos como de qué manera se divide, ¿no? Pues bueno, aunque viene ordenado cuartel, cantón y rodal, estos son el cuadro sobre las divisiones de ordenación del monte, vamos a verlo más con un sentido lógico, más que tal y como viene aquí, que sería interesante reordenarlos. Lo primero de todo sería realizar la división en cantones. Tenemos el monte y lo vamos a dividir en cantones, que es la unidad mínima de inventario. Unidad mínima de inventario con carácter permanente, ojo. Es decir, que una vez que esté realizado el cantón, eso ya se va a quedar ahí para futuros inventarios que vayamos a hacer. Entonces, tiene una superficie superior a las 10 hectáreas. Y ahí, entre paréntesis, nos dice en torno a las 30. Pero esa información que quede por ahí de manera secundaria. Lo importante es que el cantón va a tener más de 10 hectáreas. Y sobre un mapa, tú puedes identificar el cantón porque va a estar representado o marcado con un número arábigo. O sea, un número que va pues del 0 al 9 o la adición de estos números, ¿no? Esos son los cantones. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es dividir el monte en cantones, donde dentro de cada uno de esos cantones vamos a estar haciendo
el inventario. Vamos a ir a un cantón y en una parcela de muestreo vamos a ver qué es lo que hay ahí. Y luego esa información en una parcela determinada, esa información la vamos a extrapolar. Es decir, que si en este espacio sabemos que hay tantos árboles, tantos matorrales y tantas plantas herbáceas y no sé qué, no sé cuánto, extrapolamos que si esto es aquí así, en esto aquí así tendremos tanto, ¿no? Se hace esa extrapolación. Pero para que sea de manera fiable, no solamente vas a tomar una información aquí, vas a ir haciendo inventario en distintos puntos de todo el monte. Y para eso primero hacemos una división en cantones, que es la unidad mínima que nos va a permitir hacer los inventarios con carácter permanente. Una vez que ya tenemos la información de qué recursos, bienes y servicios, funciones y servicios tenemos en los distintos cantones de todo nuestro monte, luego sí podremos hacer los cuarteles, que es la unidad mínima de ordenación forestal, que va a tener límites fijos. Los límites van a ser fijos y de alguna manera también van a estar bien definidos, ¿no? Si normalmente se van a apoyar sobre elementos claves que sean muy fáciles de identificar, tanto en el mapa como sobre el terreno. Un río, la parte superior de la línea divisoria de aguas, ¿no? En un monte, ¿no? Que separa una ladera de otra, o acantilados, o lo que sea. Cosas muy sencillas, con carácter general. Se nos dice que estos cuarteles, una vez que ya sabemos la información de los cantones, hacemos los cuarteles y van a tener como funciones que nosotros, en función de lo que hay, le vamos a dar un tipo de función, un tipo de uso con carácter general. O pueden tener varios, pero bueno. Y dice que va a tener una superficie variable, que normalmente tendrá entre 100 y 1000 hectáreas. Vale, normalmente entre 100 y 1000 hectáreas. Pero si te preguntan, ¿tiene entre 100 y 1000 hectáreas? No. No siempre tiene entre 100 y 1000 hectáreas. Normalmente podría ser que sí, pero realmente si te preguntan qué superficie tiene, no es entre 100 y 1000, es una superficie variable. ¿Vale? Esa sería la respuesta correcta. ¿Cómo identificamos a los cuarteles? Pues porque tienen una letra mayúscula, ¿vale? Se identifican por letras mayúsculas. Y bueno, digamos que ya tenemos el cuartel con su uso. Es posible que haya un cuartel con un uso y que haya otro cuartel al lado que tenga el mismo uso. Es posible. O usos distintos, en fin. Pero bueno, sirven para ordenar el tipo de actuaciones y aprovechamientos que se van a realizar ahí. Y cada cuartel va a tener su propio plan especial, ¿vale? Plan especial propio, súper importante. ¿Qué división inventarial tiene su propio plan especial? ¿Qué división de ordenación tiene su propio plan especial? El cuartel. La división mínima de ordenación forestal que tiene su propio plan especial. Y entonces un rodal, ¿qué es? Pues un rodal es dentro de esos cuarteles o incluso contando, pues de pronto puede salirse de un solo cuartel. Pero bueno, son espacios que tienen una superficie recomendada en torno a las 30 hectáreas para las que se van a hacer actuaciones concretas. Es decir, dentro de un cuartel tú sabes que vas a hacer un tipo de aprovechamiento, pero a lo mejor es tan grande el sitio que tú no lo vas a hacer todo del tirón. O a lo mejor en el mismo espacio que tú tienes un mismo tipo de recurso, a uno le vas a dar una utilidad y a otro le vas a dar otra. Entonces, dentro del mismo cuartel, con la misma funcionalidad, podríamos decir, no tiene por qué ser así, pero para entenderlo lo vamos a dejar así, eh, dentro del mismo cuartel no vas a aprovecharlo todo del tirón, no vas a sacar toda la madera del tirón, no vas a recolectar todos los frutos del tirón, quizás lo vas haciendo por zonas. Y esas zonas, esas áreas de gestión, va a ser el rodal. O también puede ser que tú hagas gestiones de prevención contra incendios forestales. Entonces tú no puedes abarcar un monte gigante todo del tirón. Entonces lo que vas haciendo es que vas trabajando por rodales. Y son rodales que tienen carácter de gestión temporal.
Porque, por ejemplo, tú tratas un espacio y a lo mejor hasta dentro de 5 años, 15 años, 30 años, según el tipo de gestión que hayas hecho, ya no tienes que volver a preocuparte por pasar por ahí, ¿no? Entonces el rodal es la unidad de gestión que tiene carácter temporal. Y esas son las divisiones de ordenación que salen del inventario, ¿no? Primero es necesario dividir en cantones, sacar la información, después puedes hacer los cuarteles para ordenar el monte y los rodales de alguna manera los gestiones. Y muy importante, las superficies que suelen tener o tienen cada uno de estos espacios. Entonces, imaginémonos que ya tenemos los cantones, vamos a hacer los inventarios. Hay dos inventarios. Uno es el inventario del sistema forestal, que está compuesto por el inventario de vegetación, qué tipo de vegetación hay, y otro inventario, también del sistema forestal, que está referido a los paisajes y enclaves, ¿no? Que son más característicos y que viene bien tener registrados, saber dónde están, cómo son y demás, para según el tipo de aprovechamiento, ¿no? Si un área de recreo, que quieres permitir que la gente se esparza por ahí o que haga cierto tipo de actividad. Bueno, ese es un inventario compuesto por otros inventarios. Y luego tenemos el inventario de recursos y funciones, que va a estar de alguna manera estratificando su superficie en función del tipo de recurso o del tipo de función, ¿vale? Ya quizás se pueda llegar a escapar un poco de estas divisiones anteriores, de cuarteles, de cantones y demás, y va un poco más en función de la homogeneidad del tipo de recursos o del tipo de funciones que pueda ofrecer el monte. Entonces dice que puede agrupar incluso cuarteles, porque a lo mejor hay cuarteles que tienen el mismo tipo de función o el mismo tipo de destino o contienen el mismo tipo de información y entonces pues estarían como que dentro de un grupo, ¿vale? En este inventario de recursos y funciones, que ya sería como otra especie de división en la que estaríamos agrupando pues eso, los recursos y las funciones del monte. ¿Qué vamos a estar inventariando aquí? Pues vamos a estar inventariando los recursos que son maderables, los frutos, el corcho, los pastos, el ganado, la fauna cinegética, la fauna catalogada que hay que proteger también y otros, ¿no? Como puede ser setas, abejas, etc. Importante a la hora de hacer el muestreo es el error máximo permitido. Dice que cuando tú haces un inventario y el tipo de recurso que estás inventariando es masa arbolada con carácter general o son piñones o otros frutos de los árboles, el error máximo permitido es de un 30%, hasta el 30%, hasta, que no es lo mismo que menos, ¿vale? Para el corcho el error debe ser menor del 20% y para la madera menor del 15%. Un truquillo, piñones, fruto, corcho, madera. Bueno, como el corcho tarda más en producirse que los piñones y los frutos, y la masa arbolada, bueno, que es más genérica. Porque es más arbolada genérica, no es tanto como producción de madera. Entonces, los piñones y los frutos, pues cada año, cada 2 años tienes producciones. El corcho tienes que llegar a esperar 8 a 9 años para que se produzca. La madera, pues ya no te digo, la madera tarda más. Entonces, a la hora de hacer el inventario, vamos a estar teniendo en cuenta que se nos permite errores hasta cierto determinado punto o porcentaje. Para el caso de las masas arboladas y los frutos en general, piñones, almendras, frutos en general, el error máximo va a ser hasta el 30%, que no es lo mismo que menos que. Hasta no es lo mismo que menos que. Entonces, para el corcho va a ser menos del 20% y para los recursos maderables menos del 15%. Un truquillo para tener un poco más controlado esto es que la masa arbolada sí es con carácter general. Luego, los frutos se producen cada año, cada 2 años, así. Entonces, tarda poquito. El corcho, para que se produzca una buena capa de corcho, hacen falta entre 8 y 9 años, que suele ser el turno que tiene. Y para la madera ya no te digo, puede ser bastante más años. Entonces,
mientras más tiempo tarda en producirse ese recurso, más valor se entiende que tiene y por tanto el error que nos podemos permitir es menor. Mientras más valga algo, el error tiene que ser menor, porque si no, ¿dónde vamos a parar? Entonces, pues eso, hasta 30, menos de 20 y menos de 15, ¿vale? Eso por ahí. Y luego la formación y descripción de cantones, quizás esto habría que haberlo visto al principio por lo que veníamos diciendo. Para hacer el inventario es necesario contar con estos cantones, con estas agrupaciones o divisiones del territorio que, como se nos dice aquí, va a buscar la máxima homogeneidad posible dentro del mismo cantón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un inventario, los estudios se hacen por parcelas. Dentro del cantón se cogen parcelas de muestreo, de estudio y se mide dentro de esta superficie cuántas especies tenemos. Pum, 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 pum. Vale. Entonces, esa información luego la vamos a extrapolar. Vamos a ver si aquí, si en 100 metros ha salido que tenemos X, ¿cuánta tenemos en 1000, en 2000, en 3000 metros cuadrados? Hacemos una extrapolación, una regla de 3 en función de la superficie y bueno, eso puede llegar a ser admitible si tú estás extrapolando una información en un sitio a otro sitio que es similar y que es muy parecido. Por eso debe ser homogéneo para que sean iguales y se pueda extrapolar sin cometer mucho error. Mientras más distinto sea, si tú haces sacas la información de una parcela donde hay mucha frondosidad, llueve y cae un montón de agua porque hay una cascada que le da mucha humedad, no sé qué, y quieres extrapolar el dato a un sitio donde le está pegando el sol, allí no cae ni gota ni nada, no va a ser realista. Entonces se procura en los cantones la máxima homogeneidad posible. Y dentro del cantón, una vez que se han hecho los muestreos, cada cantón va a tener su propia información de los inventarios de manera diferenciada, ¿no? Del sistema forestal y del inventario de recursos y funciones. Cada cantón va a tener su propia información, que luego nos va a permitir formar los cuarteles con la información que hemos generado en los cantones. ¿Vale? Entonces luego en los cuarteles también tendrán su propio informe, por así decirlo, donde diga, bueno, pues si este cuartel está formado por todos estos cantones que tienen todas estas cosas, pues entonces aquí tenemos todas estas cosas también. Lógica. Y bueno, dice también que los cantones incluyen un informe selvícola de gestión, ¿no? Pues aquí se podría hacer esto, o habría que hacer tal y cual, o lo que se estime conveniente. Capítulo tercero. Ya hemos visto qué tenemos y ahora es más bien el potencial de eso que tiene, ¿no? Entonces se va a realizar un diagnóstico del potencial en base a toda la información que hemos tenido. Y ese potencial lo vamos a intentar cuantificar en dinero. Con lo que tenemos, ¿cuánto dinero podríamos llegar a sacar? ¿No? Para ver si interesa gestionarlo o no, o lo que sea. Título segundo, planificación. Hemos venido del primero, donde vemos el inventario, qué es lo que tenemos, ya sabemos qué tenemos, cómo vamos a planificar eso que tenemos. Lo primero, el capítulo 1, el modelo de usos. Nos interesa establecer un estado final al que queremos que llegue nuestro monte en un estado idílico de gestión. Idílico en el sentido de que nos interesa que de manera sostenible estemos haciendo este tipo de uso, este tipo de aprovechamiento y que eso se pueda sostener a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el estado final que queremos para nuestro monte? ¿Qué infraestructuras de gestión harían falta? ¿Qué tipo de aprovechamiento serían los ideales? Entonces establecemos el estado final al que queremos llegar y establecemos un modelo de uso en función de si es un modelo de uso, sí, ¿no? De qué manera vamos a estar utilizando los recursos para llegar a ese estado final y
se hacen listas jerárquicas con los distintos tipos de recursos. Si nosotros sabemos que en nuestro monte tenemos todo este tipo de recursos naturales, ¿cuáles tienen más jerarquía? ¿Cuáles tienen más potencial de producción económica? ¿Vale? Entonces como que ordenamos jerárquicamente según su cantidad o su interés, por el motivo que sea. Y hacemos lo mismo con los servicios. ¿Qué servicios se están ofreciendo? Y los ordenamos. ¿Y qué funciones ecológicas, medioambientales o lo que sea está ofreciendo el monte? ¿Y cuál es su jerarquía en valor que le estemos dando? Vale, entonces el capítulo 2 ya ahora vamos a hacer un plan general para todo el monte y vamos a estar haciendo una organización, una ordenación básica de la vegetación, pero también de la ganadería y de la fauna silvestre a nivel general. Y en el capítulo tercero vamos a estar viendo los planes especiales, que decíamos que eran un plan especial por cada cuartel. Son propuestas concretas para cada cuartel y que tienen una vigencia, ¿vale? Decimos, ¿qué vigencia tiene el POM? Pues va a tener la vigencia mínima igual a la de su plan especial. Vale, ¿cuánto es eso? Pues ahora sí entramos un poquito más de detalle y nos dice que va a tener una vigencia con carácter general de 10 años, pero que en el caso de que sea alcornoques donde se saque el corcho o que sea eucaliptos, pues sí van a tener una vigencia más específica. En el caso del descorche con los alcornoques, pues la vigencia va a ser el turno de descorche, que es entre 8 y 9 años. O en los eucaliptares va a ser un turno de entre 10 y 15 años. ¿Vale? Importante esta franja de periodo de la vigencia. Y recordamos que el modelo de gestión forestal para aprovechamiento de madera tenía un turno de corta de entre 9 y 12 años. Y el de producción para biomasa era de entre 3 y 5, ¿vale? Pero aquí la corta de eucaliptares pues ya va a tener una vigencia de 10 y 15. Además que una cosa es el modelo de gestión forestal, que es un tipo de instrumento, y este es el POM, que es otro tipo de instrumento, ¿vale? Bueno, dentro de este plan especial también pues, se van a establecer los programas de uso y aprovechamiento, los programas de mejora, los programas de defensa con carácter anual, ¿no? Todo esto viene dentro del plan especial y va a ser todo pues, para cada cuartel. Como habíamos dicho anteriormente, se va a incluir cartografía temática y aunque hay distintos tipos de cartografía, de hecho las que se ocurran son válidas, aunque hay ciertas que son padronizadas y que ya se conocen. Las que más nos interesan realmente son las básicas, es decir, el plano de situación del monte, que es como una foto aérea, desde muy lejos, o satelital, ¿no? Desde muy lejos, que nos ayuda a ponernos en contexto qué forma tiene nuestro monte, dónde está ubicado. Esa foto desde muy lejos, ¿no? Que nos permite tener una perspectiva general. El plano de situación del monte con una escala variable, con una relación, una escala de 1 a 50.000 o de 1 a 200.000, lo que quiere decir que un centímetro sobre el mapa equivaldrían a 50.000 o según el caso hasta 200.000 en la vida real. Entonces en el caso que fuera 1 a 50.000, un metro equivaldrían a 50.000 metros, o sea que un metro equivaldría a 50 kilómetros, en el caso, ¿no?, de esta escala. En el caso que fuera 200.000, pues un metro, 200 kilómetros. Y el plano topográfico, que tiene una escala más cercana, que es de 1 a 10.000. ¿Vale? Ya tienen mayor nivel de detalle. Y el título tercero tiene que ver con la revisión de la ordenación, es decir, lo que veníamos diciendo antes, que hace falta revisar para que se mantenga vigente un instrumento de ordenación sobre aquellos montes que tienen la obligación de estar ordenados. Entonces, antes de que finalice el periodo de vigencia, se hace la revisión para que no finalice y se quede caduco.
sino que ya antes de que caduque ya se haya conseguido la renovación. Antes de finalizar la vigencia del plan especial, se revisa. Y una vez que se revisa, ¿qué se consigue? Pues un plan general revisado y nuevos planes especiales para cada cuartel. La revisión intermedia se produce, tiene menor trascendencia, claro, no es tan exhaustiva, y se realiza tras el plan especial. O sea que una vez que el plan especial se ha ejecutado y se ha hecho la revisión de final de periodo, después de eso pasa un tiempo y bueno, pues se hace una revisión intermedia. Y también existe la posibilidad de que en casos de necesidad, pues se hace una revisión extraordinaria siempre que hubiera la necesidad, sin ningún tipo de problema. El plan técnico de ordenación de montes, ¿cuál es su estructura? Similar a la del proyecto de ordenación de montes, ¿vale? Similar. Lo único que no tiene título preliminar y recordábamos que veíamos que era más sencilla, no era tan exhaustiva. Cuestiones sobre el inventario forestal y con esto acabamos. Pues mira, son cuestiones importantes de interés y que tienen que ver con el inventario forestal. El muestreo e inventario utilizan parcelas diseñadas en base al radio, es decir, que cuando nosotros hagamos el muestreo para obtener nuestro inventario, vamos al terreno y queremos cuantificar qué tipo de especies hay, en qué cantidad y demás, y cuáles son sus características, vamos a hacer el estudio en parcelas que vamos a poner una chincheta en el suelo y vamos a utilizar un radio. Desde la chincheta sacamos una cuerda de 5 a 20 metros y hacemos una circunferencia y de todo lo que haya dentro pues lo analizamos. Pero es en base al radio, no al diámetro. El diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Desde un lado del círculo hasta el centro y hasta el otro lado, como la línea entera. Pues no se usa el diámetro, se usa el radio. Entonces, ¿qué radios tenemos para hacer los muestreos, para obtener esa información? Pues en el caso del muestreo para el inventario, normalmente, no siempre, pero normalmente sí, de 5 a 20 metros de radio. Y el estudio de regeneración se hace en una parcela de 1 a 5 metros de radio, que normalmente se hace concéntrica a la de muestreo. Es decir, que en la chincheta esa que pusiste en el suelo, de 1 a 5 metros dentro haces el estudio de regeneración. Por ejemplo, tú has cortado toda la madera que hay ahí y quieres ver si están brotando nuevas especies de las que tú te interesan para seguir con tu explotación forestal de madera. Hace un estudio de a ver cómo está funcionando la regeneración. ¿Funciona bien? ¿Está mal? Eso se hace desde la chincheta desde 1 hasta 5 metros de radio. Y el muestreo realmente para saber qué es lo que hay desde la misma chincheta hacia afuera, pues 5 o 20 metros radio. Pero como que se utilizaría la misma chincheta, ¿no? Por así decirlo. Solo que el tamaño, pues, cambia. Ahora, siempre son estas dimensiones. Bueno, hay veces en las que hay que corregir la dimensión. Y esto es muy fácil. Si nosotros estamos aquí y queremos dentro, ¿no? Como que hacemos así el giro y queremos saber qué hay dentro de toda esta parcela. Cuando la parcela está en horizontal, este radio significa una superficie de tanto. Y aquí pueden crecer tantas plantas, ¿no? Que suben para arriba y extienden las copas de sus árboles y eso es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa si hay mucha pendiente? Si hay mucha pendiente, a ver si se consigue ver. Si hay mucha pendiente y esto se queda así, en realidad si lo pongo en vertical, es que no sé si se llega a ver. Si se pone en vertical, como que el espacio realmente se está reduciendo. Ahora se ha quedado así, ¿lo ves? Se ha quedado más pequeñito, cuando yo antes estaba así. Entonces,
la superficie sería distinta. Por eso hace falta hacer unas correcciones, siempre y cuando la pendiente tenga o sea, la pendiente sea mayor del 10%, es decir, que por cada 100 metros avanzando en horizontal subes 10, eso es una pendiente del 10%, 10 metros en altura por cada 100 que se avanzan, o 5 grados sexagesimales, ¿no? Que es los grados según los numeritos que aparecen en el portaángulos, ¿no? De estos 360 grados, pues 5 grados sexagesimales. Y eso ahí. Clases diamétricas. ¿Qué son las clases diamétricas? Pues son agrupaciones de árboles en función del tamaño de su tronco. Si los troncos tienen diámetros dentro de una clase diamétrica, pues todos van a ese saco. ¿Cuáles son las clases diamétricas? Normalmente se empieza a contar a partir de los árboles que tienen un diámetro de tronco a una altura normal de 1,3 metros de 12,5. Todos los que sean por debajo de ese diámetro no se cuentan con carácter general. Entonces, si tú tienes un árbol con 12,5, la primera clase diamétrica iría hasta 22,5. De 12 a 22, una clase diamétrica y todos entrarían en la número 1. En la número 2, del 22 al 32, así, de 10 en 10. Esto en general. Ahora, si tú quieres que tu inventario sea mucho más concreto y más específico, pues en vez de ser de 10 en 10, va a ser de 5 en 5. Y en vez de empezar en 12,5, empieza en 7,5. ¿Vale? Esos son inventarios más exhaustivos. Área basimétrica. El área basimétrica se refiere a, en una vista de pájaro, la copa del árbol ocupa mucho espacio, pero la parte que ocupa el tronco es una superficie bastante pequeña. Entonces el área basimétrica lo que está buscando es, en una superficie con un montón de árboles, cuánta de toda esa superficie está ocupada a vista de pájaro por tronco de árbol. Quitando las copas, ¿no? Te quedas con el tronco. Entonces, pues tenemos el área basimétrica total, que es esa cuantificación, la suma de todos los troncos de árboles. Dice, bueno, pues en todo este espacio hemos sumado todos los árboles que estaban juntos, todos los troncos los apuntamos y solamente un 30%, un 25% es tronco de árbol. El resto es espacio que está por ahí, ¿no? Cubierto por la copa de los árboles y demás, pero no por tronco. O media, ¿no? Que haces una media, pues si en este espacio tenemos esto y en este otro tenemos esta otra cantidad, ¿no? Pues al final la media es del tanto por ciento, del no sé qué por ciento. ¿Qué es el diámetro medio aritmético? Pues nos estamos refiriendo al diámetro del tronco del árbol. Si uno tiene 10 y otro tiene 20, hacemos la media entre los dos y se nos queda que la media de diámetro entre los dos árboles es de 15. Y eso, en vez de hacerlo con 2, pues lo hace con, todo- con todos los árboles de tu estudio, ¿no? Es una media simplemente. ¿Qué tipo de muestreo hay? Interesante. Pues tenemos de alguna manera el muestreo aleatorio, que consiste en hacer un muestreo en una parcela y esa información la extrapolas al resto. ¿Vale? Eso es aleatorio. Aleatorio porque, bueno, pues puede coincidir sí, puede coincidir que no, entonces es un poco así. El estratificado es el mismo que el aleatorio, solo que haces divisiones del espacio, del monte, por zonas homogéneas. Entonces, dices, bueno, si tú sabes que todo este espacio más o menos es igual, pues entonces sí, lo que cojas aquí sí que puede ser para el resto del espacio. Entonces, hace un estudio aquí, hace otro aquí, ya tiene lo de todo el monte y luego pues, extrapolas cada uno con lo suyo y eso te puede dar una referencia más o menos válida. Ese es el estratificado por zona homogénea. Y el sistemático, que se dice que es el más fiable de todos, se dice que el más fiable de todos es el tipo de muestreo sistemático, coge todo el monte, hace líneas verticales, líneas horizontales, te quedan como unas celdillas, por así decirlo, que luego son parcelas dentro del monte, imaginarias, ¿no? Y
dice, pues mi sistema va a ser una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no. En una parcela sí hago un muestreo, en la otra no, una sí, una no, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces al final tú tienes unos datos y luego eso lo extrapolas, ¿no? Al conjunto de todo. Y ya no te estás fijando tanto si esta zona se parece más a aquella o no. Simplemente lo haces siguiendo un sistema que sea válido, para que no sea tampoco tan malo. Tiene que tener una buena muestra. Los buenos estudios estadísticos siempre se hacen con buenas muestras en cantidad y en calidad. Y ya está. Y se extrapolan los datos. Y se dice que esa es la mejor, la sistemática. Y cada unidad de muestreo, pues va a estar, cada lugar donde se va a muestrear, va a estar reflejada sobre el mapa. Dice que va a estar georreferenciada en el mapa, en el plano, y se puede marcar con un elemento metálico para futuras mediciones. Es decir, tú la marcas en el mapa y luego en el terreno pones ahí como una estaca de metal, la clava en el suelo, y esa va a ser como la chincheta donde tú haces el estudio. Y cuando pasen 5 años y tú vuelvas y quieras ver la evolución que ha tenido la vegetación en ese lugar en concreto, la fauna o lo que sea que te vaya a estudiar, te va a resultar más fácil saber dónde hiciste la medición porque dejaste allí la referencia en el GPS, la georreferencia, o la placa metálica que está ahí puesta y que ya directamente pues, te facilita las futuras mediciones, ¿no? Incluso si tiene hojarasca por encima, vas con un detector de metales y lo encuentras con mayor facilidad. Entonces, eso ahí. Un poco el tema 12 de ordenación de montes forestales. Próximamente seguiremos con más. Por aquí vimos el tema de oposición ambiental. Un saludo y hasta la próxima.